Buenas tardes, le habla la licenciada Irma Reyes y vamos a tocar un tema muy específico con respecto a la normativa de la matrícula permitida al 31 de marzo. ¿Ya? Nos preocupa, sí, la educación de nuestros hijos porque creo que el Ministerio de Educación de Perú sí está pensando de la misma manera que este profesor en una educación, no sé, medio absurda, ¿no? Donde le dice pues a estos animalitos, ¿no? Para que el examen sea justo, ¿eh? Justo. No todos tendrán que hacer la misma prueba. Por favor, suban a ese árbol, ¿no? Para mí, yo lo veo como algo absurdo pensar de esa manera en pleno siglo XXI. Luego les he puesto acá también una foto de un niño, ¿no? Que tiene una condición diferente, pero estuvo realizando pues el inicial de 5 años, donde este niño suma, multiplica, resta y divide y hace dictados, ¿ya? Entonces no sé cuál es el fundamento psicológico, ¿no? Del por qué de limitar la matrícula a los niños al 31 de marzo. Bueno, como dice el Ministerio de Educación, sí o sí el ingreso a nivel inicial se hace respetando la edad cronológica al 31 de marzo. ¿No? Entonces, miren, ¿no? Acá los padres enfurecidos, ¿no? Porque no era la primera vez ya, anteriormente era hasta el 31 de julio. Pero ¿qué sucede? Bueno, parece que son caprichos o son una cortina de humo, ¿no? Porque ya se ha visto y se están develando, ¿no es cierto?, de que hay una mafia terrible en el Ministerio de Educación. Entonces, por eso que creo que cada cierto tiempo cambian la normativa. Ya estos padres cansados de esta situación, ¿no es cierto?, de esta inseguridad e incertidumbre que crea este ministerio con respecto a la educación de sus hijos, no con eso también lo del enfoque en género, en fin. No me quiero disparar con otros temas porque me voy a salir del tiempo. Bueno, entonces ellos han formado una asociación y han reclamado, ¿no es cierto?, que se respete al 31 de julio. Han presentado denuncias, amparos, eh, acción de amparo en todas las provincias, ¿no? Y algunos, bueno, han ganado, ¿no es cierto?, al 31 de julio, se han beneficiado como 30.000 alumnos, ¿ya? De los cuales, pues, habría que generalizar, decían ellos. Bueno, la cosa es que pasó tiempo, ya los chicos ya desde el año 2012 hasta este año, pues ya se han olvidado, no sé qué ha pasado, pero ya los chicos ya incluso han terminado la secundaria, parecer, ¿no es cierto? Por eso que no se escucha más, solamente la voz de algunos que en realidad, por no tener esa condición económica para poder contratar abogados, ¿no? Y hacer solicitar sus sanciones de amparo a través del Poder Judicial, entonces dejan, ¿no?, que hacen lo que el Ministerio de Educación dice, ¿no?, a ojos cerrados. Entonces yo me pregunto, ¿no?, si es así, que hay problemas, que la falta de madurez, en fin, aducen a muchos, eh, eh, se podría decir a las neuronas, ¿no? A que no están preparados, a que hacen muchos problemas, pero ¿problemas a quién? ¿Al ministerio o a los profesores? ¿Sí? ¿Qué está pasando ahora, por ejemplo, en pleno siglo XXI? Tenemos niños, hay métodos. Y a través de esta pandemia que hubo, pues entonces los padres han, han indagado, han comenzado a investigar, ¿no? Y ver qué hacer para que sus niños aprendan a leer y a escribir. Entonces he encontrado métodos, ¿no?, por diferentes lados, métodos incluso de Glendoman que te enseña pues a leer desde bebitos. Y no es porque él lo haya dicho, sino porque un bebé desde los 6 meses, usted lo saca a la calle, ya está identificando logos de Coca-Cola, el logo del metro, entonces lo asocian con su experiencia, que es el juego, ¿no es cierto? O comida de repente. Entonces, que te reclaman, ¿no?, que quieren ir ahí y ya prácticamente como que quieren hablar, no como que quiere decir Coca-Cola y no es el reflejo, sino que quiere ir eh, a los juegos, cosas así, ¿ya? Que sería largo de explicarles, pero yo creo que muchos padres han descubierto en esta época
que no tan solo es cuestión de dejarse llevar por lo que el Ministerio de Educación brinda, los docentes brindan, ¿no? Ya se han dado cuenta de que hay formas de que sus niños puedan ir aprendiendo, y no porque la vayan a obligar, sino porque ya ellos mismos a través de los celulares, a través de la televisión, a través de la computadora, como que sienten mucha curiosidad y querer manejar los juegos, ¿no? Y están preguntando cómo hago para jugar, cómo hago para subir, cómo hago para bajar, cómo voy a la izquierda, cómo voy a la derecha, cosas que de verdad tenemos nosotros que estar, que los padres están detrás de los niños para poder ayudarlos, ¿verdad? Bueno, entonces no, yo no pienso que debe ser hasta el 31 de marzo por caprichos, no, porque no ni siquiera dan buenos fundamentos. Bien. Dice así enfáticamente, si un niño cumple 3 años el 5 de abril, mire, el 5 de abril deberá ser matriculado en 2 años en cuna o pronoí. Ya escuchen, todos los profesionales que han estudiado educación inicial es de 0 a 5 años, ¿ya? Y de 5 años, supuestamente 5 años, ¿no es cierto? Se termina, o sea, el trabajo que estos especialistas eh, van a brindar a los educandos, ¿verdad? Entonces, yo no veo por qué que tenga que retroceder, ¿no? Que hacer cuna o también podría ir a un programa no escolarizado, pero no ir. Bueno, antes pasaba esto, ¿no? Que los padres podían poner a sus niños y matricularlos a los niños como alumnos libres en una escuela, con tal de que no se atrase, porque ya hay niños, como les vuelvo a repetir, que en los 6 meses ya tienen esa curiosidad por las letras, por los números, ¿no es cierto? Por las canciones, por la poesía, por las rimas, en fin, que les llama la atención. Entonces no podemos estar con los brazos cruzados y los padres a veces avanzamos sin necesidad de ser docentes, ¿no es cierto? Ayudamos. Por eso que se disparan los niños en el aprendizaje, ¿no? Ahora dice, si un niño, también esto va para los niños para primaria, si un niño cumple 6 años el 5 de abril, será matriculado en 5 años. Qué bonito el ejemplo, ¿no? Ellos dicen al 5 de abril. ¿Por qué no dicen al 1 de abril? ¿Mm? ¿Por qué no dicen eso? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Un mellizo. El mellizo nace el 31 de marzo, pero a las pocas horas, a los pocos segundos, ya no es marzo, sino es 1 de abril. Entonces, según esta forma rígida de pensar, ese niño tendría que hacer, el hermanito va a primer grado y el otro va a repetir, hay que decir las cosas como son, va a repetir 5 años, ¿no? Entonces, ellos aducen también a esto, generan grandes dificultades emocionales y cognitivos. Claro que sí, que eso va a suceder. Y peores cosas, porque un niño que sabe más que los demás, que están mejor preparados, porque para eso también han hecho 5, ¿no? Han estado en el proceso educativo 5 años, ¿no? Entonces, un día más, un día menos, ¿no es cierto? Y ya ni siquiera debería haber esto de la, del corte, ¿no es cierto?, estas normativas al 31 de marzo. ¿Por qué? Porque se habla de una educación inclusiva, ya ni siquiera de educación inclusiva, sino de una educación en convivencia, ¿no? Donde hay niños los niños que han aprendido, los niños de alta capacidad o los niños que tienen bajo rendimiento, etcétera, tienen que ser atendidos en un aula de educación básica regular, ¿ya? Entonces, también aduce, yo no sé bajo qué, no lo han, por qué no hacen una tabla, ¿no es cierto?, donde indiquen de que efectivamente los niños que han empezado el primer grado antes del 31 de julio, no del 31 de marzo, están demostrando que pues han encontrado pues que sus, los bajos logros, dice que es una evidencia de ellos, los bajos logros, ¿no? Que lo publiquen, ¿no? A ver si es que es verdad que la edad influye para que a nivel mundial nosotros todavía el Perú sigue en el último lugar, tanto en lectura y en comprensión. Y sigue porque aún con pandemia o no, igualito seguimos
en el último lugar. Creo que no quiero decir debajo de quién, pero la cosa es que no hay algo que nos convenza, que convenza a los padres de familia de que tenga que ver la rigidez al 31 de marzo y que por eso es la culpa de que nosotros no estemos pues en un buen lugar, ¿no? En comprensión lectora y en matemáticas. Cosa que IDAPCO pues no como ustedes ven, acá tengo un niño, por ejemplo, de 4 años, que está haciendo una multiplicación, 4 años. Y hay una niña acá que está haciendo crucigramas, 5 años, que va a pasar a primer grado. ¿Sí? Entonces, todavía dice, ¿para qué adelantarlo? ¿Qué pasa con un niño que ya está preparado? Porque ha estado 5 años en educación inicial. No van a estar pues sentados y jugando, porque aunque sea jugando, también se aprende. ¿Ah? A comparación de un niño que nunca ha estado en educación inicial. ¿Y qué hacemos? Seguimos. Antes, la educación en el pasado, ¿cierto? No, no había educación inicial. No había educación inicial. ¿Ya? Estaban los niños en su casa y en su casa pues enseñaban a hacer las bolitas, el palito, bolitas, palitos, bolitas y palitos. ¿Ya? No había educación inicial, pero también no había profesores. No había profesores. Muchas provincias, muchos distritos no tenían profesores. ¿Ah? Y a veces para ocupar esos cargos pues tenía que una persona, ¿no? de esa comunidad que sí sabía leer enseñaba a los demás, ¿ya? Pero no era oficial. ¿Ya? Entonces, con el tiempo se contrataron profesores que ya recién habían terminado la secundaria, perdón, sí, pues la secundaria, ¿ya? Se contrataron ¿para qué? Porque esa era la prioridad, ¿no es cierto? De que todos tengan pues derecho a la educación, ¿no? Bueno, también que el sueldo era totalmente bajísimo, un sueldo mísero se podría decir, y en ese tiempo todavía el corte era al 31 de julio. Hablamos del 31 de julio, sea 6 o 6 o 7 años, pero al 31 de julio. Para pasar a primer año de primaria, porque eran 5 años de primaria, ¿no? 5 años. ¿Ya? Entonces, para pasar a primer año, que no era obligatorio hacer transición, ¿no es cierto? Algunos padres matriculaban a sus niños en transición. Bueno, pasan al sistema, no al sistema, al SEP, Sistema Educativo Peruano, a los 6 años, al primer año. No había quinto año, ¿ya? Solamente se decía de primero a quinto año, 5 años. No había tecnología, miles de maestros sin título, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Mm? Entonces, ante esta problemática, como les vuelvo a repetir, estos padres furiosos comenzaron a investigar porque no podían creer que fueran, como les vuelvo a repetir, tan rígidos en esta normativa. No tendrían que no ser profesionales. Y así fue. Entonces comenzaron a averiguar y llegaron a la conclusión de que efectivamente había muchos profesionales, ¿no? Que estaban dirigiendo las políticas educativas sin ser maestros, ¿no? Y acá pues lo dice. Y ya pues molestos sacaron esta publicación, ¿no es cierto?, que está por las redes, ¿no? Y dicen, esta es la vergüenza de la educación. Mire cómo ellos desde el 2010, 11, 12 han estado indagando y viendo cómo la mafia crecía cada vez más y que ahora, este año, 2023, con este nuevo ministro, ¿no? Oscar Becerra, se está descubriendo toda la cantidad de millones que se han estado eh, presupuestando consultorías, ¿no? En manos de ONGs. Entonces, si tanto se ha gastado en tantas capacitaciones gratis, en laptops gratis, educación, doctorado, maestría, segunda especialidad, todo gratis para el maestro. ¿Y dónde están los derechos de que no se diga que es por los niños? ¿Ah? Que no se diga que es por ellos, ¿no? Sino ya porque también muchos años
se han ido, pues, no se les ha dado importancia al contenido, ¿no? De los aprendizajes para estos niños o para toda la población, sea cual fuere, ¿no? La sierra, la costa, lo que sea. Entonces, dicen, pues, ¿no? ¿Cómo es posible que en este viceministerio de gestión pedagógica, ¿no? Dice, cuenta con direcciones que deben regir la política educativa del país, donde deberían estar los mejores docentes, los profesionales, los destacados, pero alguien que nunca ha estudiado educación podrá dirigirla, dicen ellos, molestos. Bueno, acá para hacerles recordar que la educación inicial en Perú tenemos el ciclo 1, ¿no? Que fortalece la atención educativa y cuidado de niños y niñas de 0 a 3 años. Miren, escuchen, ¿no? Y el segundo ciclo desarrolla la atención educativa de niños de 3 a 5 años. Entonces, hasta 5 años, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Ahí termina. Y hay que darle pase pues al primer grado con 6 años. ¿No es cierto? Mira, hasta eso no hay lógica. Todavía dice, este es el minero, ¿no es cierto? Que no hay repitencia, que el niño es promovido automáticamente. Entonces, si el niño ha hecho 0, ha hecho 2, ha hecho 3, 4, 5 años, entonces, ¿por qué tiene que repetir? No vamos a repetir porque así lo dice. Y además que es flexible, pero no sé en qué cosa es flexible. Bueno, en 2002 se estableció la obligatoriedad de la educación inicial, porque no era obligatorio. No era obligatorio, pero por estas marchas y todo eso, tuvieron que seguir pagando a las ONG, no de gente que no son profesionales en educación, para que les solucione. Entonces, integrar la educación inicial a la educación básica regular, ¿no es cierto? Pero que también no era obligatorio para entrar al CEP, para entrar al primer grado, no era obligatorio, ¿ya? ¿No? Ya, pero a tanta presión, entonces dijeron, ya quedan 5 años. Ya con sí vamos a obligar a que el niño tenga 5 años antes de que entre a primer grado. Eso es lo que dicen, pero sin embargo el CEP dice, la directiva que ha salido reciente, perdón, la normativa, es que me da bronca, no, la normativa que ha salido recientemente es que dice que para ingresar al CEP no necesita educación inicial, ¿no? Solamente que se respete a niños que han nacido hasta el 31 de marzo. Total, ¿en qué quedamos? Estamos en pleno siglo XXI, donde, como les vuelvo a repetir, hay niños que por sí mismos, por su propia curiosidad, ¿no? Y por la tecnología que está al alcance de los niños, están aprendiendo a leer antes de tiempo, están aprendiendo las matemáticas antes de tiempo y sin la presencia de un docente. Solamente ellos, y yo les digo que es así. Bueno, entonces dice, si esto se crea en la educación inicial de 0 a 5 años, mire, imagínense, son aulas, son presupuestos, son docentes, cualquier cantidad a nivel de Perú, ¿no es cierto? Entonces, y se crea el sexto grado. ¿Para qué se crea el sexto grado? Para seguir dando trabajo y para seguir generando más trabajo, para seguir generando más presupuesto, cuando antes pues solamente llegaban hasta quinto año de primaria y hasta eran autoridades, jueces, eran profesores, eran, bueno, de todo, y se han desempeñado bien. Entonces, ¿para qué un sexto grado? O sea, serían 6 años, ¿no es cierto? Ya. Si los niños que tienen educación inicial le vamos a poner el pero de que el 1 de abril tiene que repetir el niño. Para el 1 de abril tiene que repetir el niño a educación inicial, a 5 años, ¿no? Que por un día ya tiene 6 años. ¿En qué quedamos? Niños sin educación inicial tienen menos probabilidad de leer al nivel apropiado al llegar a tercer grado. Todavía dice que va a presentar retraso en el lenguaje y problemas de autocontrol. Es probable que no progrese significativamente. Niños sin educación inicial. Y los niños que tienen educación inicial, ¿cómo calificamos eso? El niño que va a entrar al CEP no es necesario que tenga educación inicial. Ya. Y los que tienen educación inicial, a ellos sí hay que ponerle candado a la educación, a la educación primaria. Bueno, y acá ellos también
toman incluso fotos a estas profesionales, ¿no? Que dicen ser, pues, de, de alto nivel, ¿no? Incluso es directora de Dirección General de Educación, la otra directora de Dirección General de Educación Básica Regular y la otra es de la Básica Alternativa, ¿no? Bachiller en Educación, sin título, alguien que nunca ejerció ni sabe qué es la educación rural debe dirigirla. Y acá tenemos a la que es contadora, creo que es, ¿no? Licenciada, no, esta sí es licenciada, esta profesional sí es licenciada, pero nunca enseñó, ¿no es cierto? Y cobra un buen sueldo. Bueno, pues tengo que ir rapidito, ¿ya? Entonces, los padres de familia indignados se manifiestan en Perú sin mordaza, ¿no? Y toman los nombres de estas profesionales como acá, como esta señora Olenka Saldarriaga, directora Casa de la Literatura. Creo que crearon inclusive ese rubro, ¿no? Porque nunca existió, creo, me parece, ¿ah? Pero solamente para darle el trabajo a ella. Todos ellos recolectados en un club sin mérito ni concurso. ¿Cómo puede ser posible, no? Y para ello, pues, hay otros que son ya profesionales especialistas, ¿no? Y ahí están ahí tratando de, 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 se podría decir, limitar a los niños que en realidad, pues, han superado etapas, porque cada año se va superando también etapas, ¿no? En su desarrollo, ¿no? ¿Cómo quedamos con esos niños, que son una gran mayoría, ¿no? Sino que no, nosotros lo vamos a encasillar y no nos damos cuenta que los niños siguen avanzando, incluso nos va superando a nosotros como adultos en el manejo de la tecnología. Tenemos a la directora de la Dirección de Innovación Tecnológica de Educación, bachiller en Economía, alguien que dijo que Simón Bolívar proclamó la independencia. ¿Se dan cuenta? Y así tenemos acá la directora de Dirección General de Educación Superior, ¿no? Bachiller en Economía. ¿Cómo es posible? Dice, no, fin del mundo. Si para ser simple profesor universitario debe ser titulado y tener el grado de maestría, es verdad, ¿no? Y acá tenemos a María Marrú, un abogado, unos 5 años de experiencia, pero ni siquiera litigado, no sé qué cosas en el Ministerio de Educación. Esas son las benditas ONG, pues, ¿no? Que ahora se está descubriendo que ha sido una gran mafia y seguirá siendo una gran mafia. ¿Por qué? Porque sí, el que fue presidente de la República ahora es, pues, funcionario, un ex funcionario y capacitador y maneja la ONG, no recuerdo su nombre. Ya, millonarias capacitaciones que a dónde irán a parar si no se ven los logros, ¿no es cierto?, en las evaluaciones. Dice, Minero despensa de un club en manos de estos ineptos descalificados y expertos de la educación del Perú. ¿Dónde está la meritocracia? ¿No es acaso que para llegar a estos cargos debió pasar por ser profesor de aula, director de la institución educativa, director de UGEL, director regional y recién llegar a estos cargos? Este, este es el Perú, congresistas burros, dice Minero, en manos de ineptos y de corruptos, porque ahí hay corrupción, ya se está viendo, ya se está descubriendo, ¿no? Bien, entonces, como le decía, ya se está descubriendo. Ahora, escuchen, el ministro de Educación, esto lo dice Adolfo Bugarte, el ministro de Educación Oscar Becerra anunció que se acabarán las consultorías de adorno. Señaló que el Perú ha gastado 728 millones en consultorías, algunas de ellas una o dos páginas. ¿Ah? Las ONG, donde pone ahí la Conchita, ¿no? Y otros lactantes del Estado, están tristes porque se les terminó la mamadera. Ese es el problema. O sea, todas las veces que han habido, primero al 31 de marzo, después al 30 de junio, después otra vez al 31 de julio, después ahora último al 31 de marzo. Y por eso les digo, son cortinas de humo. Esto es cuestión política. ¿Ah? Acá a nadie le interesa la salud mental del niño, a nadie le importa. No, a nadie le importa. Buscan facilitar el aprendizaje, perdón, la enseñanza de los maestros. ¿No es cierto? Ya, el niño ya está con plato servido. Entonces, ¿cuál es el trabajo de la docente?
o del profesor. ¿Cuál es el trabajo? ¿Mm? Bueno, cuando digo que Minero era la caja chica de un partido, me refiero al Partido Morado, que también no sabemos cómo llegó al Congreso. Porque he encontrado de que varias personas relacionadas con el partido UONG, donde dirigentes de ese partido son distinguidos miembros que facturaron al Minero por consultorías. Ya eso es lo que ha dicho el ministro recién, ¿eh? Recién. Asimismo hizo referencia grave, esa es la que yo le decía, la ONG de la que formaba parte Francisco Sagasti. ¿Quién fue? Un expresidente, ¿ya? Que también así, de chiripa, fue presidente, ¿no? Quien habría cobrado millones en consultorías. Ahí está pues. O sea, mañana se inventa una S que tiene que ver con el método de aprendizaje en la educación de línea primaria, secundaria, lo que sea. Capacitación, Dios mío, ya. Te cobran 100 soles o si el Estado le va a pagar, ¿cuánto? ¿No? Ahí se llenan los bolsillos por los corruptos. ¿Ya? Entonces el Ministerio de Educación está realizando una labor con conflictos de intereses perjudicando a miles de niños inocentes, porque es la verdad. No hacen nada para mejorar la educación, esa es la verdad, ¿no? Son los padres ahora que están viendo cómo solucionar. Hubo un tiempo que también ya había poco alumnado en las escuelas del Estado. Ya las escuelas estaban pues, de particulares ya se hacían hasta colas, días y días para poder conseguir una matrícula. ¿Ah? Y otra vez estamos en el mismo, bueno, ya por la pandemia, por la crisis que hubo hace poco, que justamente yo creo que es nada más un pretexto, una forma de crear conflictos. ¿Para qué? No con esto de que hay que sacarlo al presidente, que el presidente sí es, que si no es, que hay dictadura, que hay, en fin, son cuestiones políticas, pero para callarnos la boca y no hacer nada, como hasta ahorita no hacemos nada, ¿no es cierto? Ya, entonces se crean educación inicial y vienen instituciones educativas como el aumentar el quinto año de primaria al sexto grado. Todo es plata, pues, ¿no? Ya. Ahora llega acá, estamos en el siglo XXI, en lugar de preocuparnos en el futuro de nuestros niños, de qué cosa van a aprender, ¿no? Porque ya nos está ganando, ya la educación tradicional, la antigua del siglo XIX, que no, ya debe pasar, pues debe quedarse en la historia. Ya debemos estar pensando en el futuro, en la robótica, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el progreso del niño de otra manera. Ya se habla de una inteligencia artificial. ¿Ah? Se habla de una inteligencia artificial. Incluso ya hay países que están utilizando este sistema que dice el chat GPT. ¿No? Desde noviembre del 2022, la inteligencia artificial chat GPT se propaga por el mundo, no, a pesar de que hay gente que cree y hay otra gente que no cree, que están con miedo. ¿Por qué? Porque si así fuera, ¿no es cierto? Ya miles de profesionales y cientos de escuelas que hoy en día las escuelas están que se caen, prácticamente ya son como, estaba escuchando la noticia, ¿no? Que hay como más de 2000 escuelas que están que se caen, que no van a abrir, ¿y a dónde van a ir a parar estos niños? Se hace el problema. Entonces, ¿qué va a pasar? No, ay, ¿ahora qué hacemos? Que no tenemos dónde poner a nuestros niños, que se están cayendo los colegios, que hay que destruirlos, que hay que demolerlos, que hay que volver a hacer. ¿Y a dónde se van a ir los niños? Están preocupados en eso, ¿no? Pero no lo dicen, no lo dicen como por ejemplo que la única salida para este tipo de cosas, no me voy a alterar, no me voy a molestar, ¿sabe qué? La educación a distancia, como se estuvo dando en la pandemia. Pero también le tienen miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hay esta educación a distancia, los padres están presentes, están viendo qué aprenden, qué no aprenden. Y no le van a estar influyendo, pues, metiéndole en la cabeza enfoque de género, sexualizar la educación o politizar la educación. A eso, pues, ¿no es cierto? A eso yo me refiero cuando digo proteger el cerebro de nuestros niños. ¿Sí? Y hasta nosotros mismos, ¿no? Porque nos estresa que nos estén mandando tareas, que está prohibido mandar tareas, o que maltraten al niño con indiferencia, que ya estamos hartos de eso. Entonces, cuando había esto de la educación a distancia, virtual, ¿no es cierto? Ya se veía de otra manera y los niños tienen otra conducta. Estamos buscando otra manera de poder, de que los niños aprendan, ¿no? Ya no podemos quedarnos en el escritorio, ¿no? Bueno,
En un sentido general, la inteligencia artificial tiene como propósito emular las diversas capacidades que tiene la inteligencia del cerebro humano. Para ello se utilizan diferentes sistemas y máquinas que permiten automatizar la realización de diversas labores docentes. ¿Ah? En la actualidad, la implementación de la inteligencia artificial en la educación puede ofrecer diversos beneficios en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en vista de que, entre sus diversas utilidades, permite realizar un seguimiento más personalizado de la motivación de los estudiantes y su rendimiento académico. Ahora, acá están temblando, como les digo, en otros países ya está prohibido no hablar de este tipo de avances tecnológicos. Porque sí, pues, así como se crearon cientos y miles de escuelas, educación inicial a nivel mundial, a escala mundial, ¿no es cierto? Igual, ¿no? El sexto grado, y así paran inventando cosas. Está bien, genera empleo, tenemos más empleo, hay gente que trabaja más, pero no para llevarnos a retroceder, para retroceder, sino para avanzar. Pero si ellos mismos no avanzan, no se acepta a esta nueva generación, a esta nueva modalidad, a esta nueva forma de tecnología, ¿no es cierto? Acá mismo en Perú, en tiempo de pandemia, hubo un huancabelicano de Huancavelica que ha construido este robotito, ¿ah? Robot. ¿Ah? Entonces, hay que, el Ministerio de Educación lo que tiene que hacer es invertir en este robotito. ¿Por qué? Porque no tan solo va a ayudar a niños, a niños que no tienen ningún tipo de problema, sino también a niños autistas, a niños con síndrome de Down, en fin, todos se van a beneficiar con una educación inclusiva, si es que también, cosa que no existe, porque todo es entre comillas nada más, ¿no? Así cositas, fantasías, ¿no? Si así fuera, entonces, una educación en convivencia, una educación donde no sea discriminatorio, porque es discriminatorio eso de ponerte el 31 de marzo, es discriminatorio, porque aquel que tiene plata puede hacer sus acciones de amparo y el que no, no puede y se queda y hace lo que dice el, el aparte que todavía, nos queda por hablar sobre cómo se mantiene eh, como un, ¿cómo le puedo decir? Eh, no tan solo quede allí, ¿no? De que solamente el niño que va a cumplir al 31 de marzo, ¿no es cierto?, 6 años, no, sino aquel niño que tiene ya, ¿qué le podría decir? Que nació el 1 de abril, ¿no es cierto?, tendrá que repetir, ¿no? Miren la forma como eh, sí, o sea, hay una contradicción terrible para poder explicarle esto, que nos demoraría mucho tiempo. Me gustaría a mí hablar de esto, pero el tiempo es, bueno, es oro también y no me vayan a cortar. Bueno, entonces sacar ay, se ha movido la figura esta, la foto. Bueno, ya yo le voy diciendo. ¿Para qué se crea educación inicial? ¿Mm? Esta no busca, dice, no busca como fin último su preparación para la escuela primaria, sino que les ofrece experiencias retadoras que impulsan su desarrollo. Allí juegan y exploran su medio y se expresan a través del arte y disfrutan de ello. Pero también están aprendiendo a querer, mejor dicho, están aprendiendo ya a leer, ¿ah? Porque así aún el profesor no le quiere enseñar o la profesora no le quiere enseñar, ellos ya saben ya distinguir entre Metro, entre Plaza Vea, entre la Coca-Cola, etcétera, entre Canal 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Le encerramos el cerebro, yo digo, ¿no? Le ponemos en una caja el cerebro del niño, que no pregunte nada, ya está, que no vea el futuro. Ya. Entonces, ante esto, yo también soy de la idea de que acá lo único que queda para todos estos problemas que también ya no hay escuelas, que está que se caen, que no, que es imposible empezar el 13 de marzo, ¿no es cierto? Entonces, no nos limitemos tan solo a lo que a la presencialidad, ¿cierto? Sino también al aprendizaje online. Puede llevarse a la vida real de manera muy sencilla, desde lavarse los dientes hasta cuidar el medio ambiente, pasando por cocinar un delicioso pastel. Cuando los niños están viendo la forma de preparar un pastel,
es como un juego, ya es un juego, ¿no? Entonces, le sale, vamos a, como ingrediente para preparar el pastel, harina. Sale la harina en dibujo y sale la letra harina, ¿ya? Después sale los huevos, ¿ya? Y le pone la letra de los huevos. Ya, si ya jugó el niño 2, 3, 4 veces, tenga por seguro que ya lo va a leer harina y lo va a generalizar, ¿verdad? Y son pequeñitos, ¿ah? Todavía tienen 4 años y ya están en eso. Igual los bebitos de 8 meses, 9 meses, ¿no? Ya están cambiando, ya quieren su juego preferido, su canción preferida. Bueno, entonces mire, yo ya desde el año 2012 que yo daba clases presenciales, ahora lo hago solamente online, clases online y personalizadas. Entonces, ya estamos viendo eso. Y en muchos países del mundo ya se habla del homeschool, ¿ah? De aprender en casa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya no hay satisfacción, ya no nos satisface, mejor dicho, la educación que los maestros están impartiendo en las escuelas. ¿Mm? La curiosidad sí, pues el niño nace con ese sentido de la curiosidad. ¿Ah? Así es. Entonces nosotros tenemos que estar adelantándonos a lo que ellos están descubriendo. Similar explica pues también la UNICEF. Dice que los niños que han recibido, escuchen bien, los niños que han recibido algún tipo de educación desde bien temprano suelen convertirse en miembros más productivos de la sociedad, ¿no? Y también hay menor posibilidad de que los niños desarrollen conductas antisociales. Eso es lo que yo le quería decir. Por ejemplo, el niño que ya está en educación inicial, de 0 a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 años, que están para mí preparados, porque en 5 años ya también hay un aprestamiento para la lectoescritura, están preparados, ¿ya? Entonces, cuando ingresan a educación, a primer grado, ¿no es cierto?, al 31 de julio, también hay mayor probabilidad de corregir lo que algo se puede estar descubriendo. ¿Ah? Apenas ingresan, ya sea por una evaluación o por la lista de cotejo, por la prueba de entrada, por lo que sea, vamos descubriendo que algo está pasando en la lectoescritura, en la lateralidad, qué sé yo, en memoria, concentración, en la atención, en algo, en la conducta. Tenemos tiempo para desarrollar, para poder corregir, ¿ya? Pero no pues le vas a mandar al niño que por un día va a repetir el año, ¿no es cierto? Va a repetir 5 años, ¿no es cierto? Va a repetir 5 años y cuando vuelva otra vez cuando quiera empezar a primer grado, ¿no es cierto? Ya por la edad también, ¿no es cierto? Un poco que el niño se va a sentir más estresado, más angustiado, más ansioso, en fin, va a haber peores problemas. ¿Sí? Entonces, cuanto más temprano, mejor para poder corregir, para poder ayudarlo. Bueno, entonces acá, para mí todas estas capacitaciones, de verdad créanme, que son 500 millones creo, ¿no? 700 millones, ¿no? Que se han gastado por gusto, porque no se ven logros. Y le echan la culpa a los niños, que son pues mínimos, ¿no? El ingreso de niños al 31 de marzo es mínimo, ¿no? Recién, ¿no? Hablemos pues al 31 de julio, a ver cómo estamos, ¿no? Entonces, viendo, como yo también yo me capacito siempre, estoy buscando cursos, ya sea online, ya sea en el extranjero, ya sea nacional, entonces entro, ¿no? Inocentemente a esta capacitación, lo que están ofreciendo un programa de nacional de actualización de docentes, ¿no? Retos de la educación pública, dice del 13 al 25 de febrero, 200 horas, clase modelo con rúbrica, 12 horas, en fin. Pero veo gente que no son profesionales de la educación y que más bien tienen problemas están implicados en cuestiones de terrorismo. ¿Qué me van a venir a enseñar? Yo, de hecho, ya al toque dije, no, acá está pasando algo y comencé a ver que las otras páginas, ¿no? Información que tiene esta página. Ay, Dios mío, por eso digo yo, club de desfasados políticos, porque encima de corruptos también son desfasados, ¿no? Y meten la política por todas partes. Ya eso aparte es un negocio, ¿no es cierto? Porque mire, cobran 100 soles, ¿no?
100 soles están cobrando por curso, y cada 6 meses, cada 2 meses, cada 3 meses, como les digo, inventan algo y ya, están cobrando, ¿no? Y el ministerio recibe, porque es válido, dice, para el ascenso. Es un negociado. Bueno, acá le he puesto algo absurdo. Capacitación a médico peruano, clase de primeros auxilios. No, capacitación a médico peruano, clases de primeros auxilios. ¿No es cierto? Es absurdo, ¿sí o no? Tienen años como médicos, ¿no? Y que le vamos a querer dar un curso de cómo hacer un punto quirúrgico a una herida. Es absurdo, y para mí también es absurdo que sigan haciendo tanta capacitación casi todas las semanas, casi todos los meses, nunca los profesores descansan, ¿no? ¿Por qué? Porque lo tienen con esta idea de que si tú no estudias no vas a poder progresar o podrás ingresar a tu nombramiento, a tu actualización, todo es un negocio, ¿ya? Es un negocio, de acá no hay verdades, ¿ah? Porque si los maestros fueran totalmente conscientes de capacitarse, estarían pues aplicando a sus clases. Y eso no se ve. Al contrario, más bien ahora tienen todo servido. O sea, el niño tiene que entrar prácticamente a los 7 años a primer grado. Ay, qué bonito, ya pues el niño solito ya sabe leer y escribir. ¿Ah? ¿Qué esperan? Si niño de 3 4 años, como lo estoy demostrando, lo hace, ¿no? Y por curiosidad, ni siquiera porque ya están aburridos de jugar, entonces ya están con un papel que mamá, ¿cómo se hace mamá, ¿cómo es esto? Mamá, ¿qué es esto? ¿Cómo es la Roblox? La ROBLOX, ¿qué es? Así se escribe, ¿qué dice? Roblox. ¿Cómo entro acá? ¿Qué número? ¿Qué botón me va a hacer entrar para jugar esto? Y tenemos que estar a la expectativa de lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, buscando también, ¿no? Para ver a estas personas quiénes son, pues, ¿no? ¿Qué grado, qué instrucción tienen, de qué cosas son educadores, qué saben, pues, ¿no? Encuentro esto del 21 de febrero a las 5:30, creo que hubo una reunión en San Marcos, donde sale, pues, un fulano diciendo: bravo, Aníbal Torres, ¿qué le digo? ¿Cómo le dice? Abogado, el mejor abogado del Perú, ¿no? Y esta reunión, pues dice, se presenta, ¿no? Hablando sobre la vacancia presidencial, donde dice que no hubo vacancia presidencial y que Castillo, o sea, el expresidente corrupto, el expresidente que nos ha llevado a este caos de la educación, porque él estuvo desde el año 2017 y mucho antes como sindicalista en la educación, metido en la mafia también, entonces, y con títulos bambas, etcétera, no, él y toda su familia metidos en este tipo de problemas, no dice Castillo sí es presidente, ¿no? Y al actual presidente hay que sacarla, no, ya van a ver ustedes. Entonces, también me acordé lo del enfoque de género, ¿no? Cuando sale también un grupo grande con mis hijos no te metas, ¿no? O sea, también quieren sexualizar la educación, politizar la educación. Claro, pues negocio redondo, son 400.000 maestros y más de los que vienen y más de lo que quieran crear, ya no sé qué más puedan crear, ¿no? De repente la profesión de sexología, de repente, ¿no? ¿Qué más puede ser, no? De verdad, créanme que todo lo ven negocio. Siguiente. Ya para terminar, acá como ustedes pueden observar dice Minedu, capacitación, no sé, de la misma página, ¿ya? Y me espanto, ¿por qué? Porque veo pues un video donde hay una danza, ¿no? Y yo digo, veo y me doy cuenta de que la que está tirada en el piso, ¿no? La que está tirada acá, la están golpeando, es la supuesta presidenta actual, ¿no? La actual presidenta, ¿no? Entonces, mm, que la están golpeando. Ya está. Y acá le tiran una patada. Miren cómo esa, yo más creo que es cuestión de machismo, no sé, pues. Acá supuestamente de la sociedad civil le tira una patada voladora a la presidenta, ¿ya? Igual, ahí también se ve a la sociedad civil que le están robando el arma a un militar, ¿no? Y después de todo esto, que ella a pesar de todo buscaba el diálogo, recibe el dinero, ¿no? Y qué bonito, ¿no es cierto? O sea, nos enseñan de que se vende, que es corrupta, total, así estamos en Perú, ¿no? O sea, de una página que es de Mineiro, que es de capacitación docente, que tiene que ver una danza, ¿no? Que todavía dicen ha ganado, esa danza ha ganado, ¿no?
un premio que se llama litio, no sé qué, ¿no? E invita a que otros grupos hagan lo mismo, ¿no? Y jijiji, jajaja, ¿no? Se ríen de la presidenta, ¿no es cierto? Ya, se dan cuenta. De ahí viene pues la falta de valores. Entonces yo digo, aparte, se capacitan con la plata de todos los peruanos, ¿no es cierto? Bajo esta pantalla, ¿no? Distorsionan la realidad, ¿no es cierto? Que como docentes, ¿qué les da? ¿Qué esperamos de nuestros hijos? ¿Ah? Que sean violentos, maquillados, que te tiren la puerta, ¿no? Que no te respetan, que ahí está pues, ahí está el modelo. ¿Mm? ¿De qué educación? Por eso yo le digo, ¿cómo proteger el cerebro de nuestros niños? ¿No? De tanta violencia que se ve en la televisión y en todas partes, y más aún que están cerca a un maestro que te va a decir que lo que se ve no es real, es mentira, es fantasía. No a la politización de la educación y no estoy de acuerdo a la rigidez con respecto al 31 de marzo. Cuando un niño está cerebralmente preparado para aprender a leer y escribir, en 3 y 6 meses pueden adquirir esa capacidad. ¿Para qué entonces frenarlo? ¿Para qué? No al 31 de marzo. Los niños tienen diversidad funcional y diferentes ritmos de aprendizaje. ¿Ah? La edad no es determinante para ingresar a la educación primaria, es de verdad. Tenemos que estar preparados para recibir a todo tipo de niños con diferentes eh, mm, formas de, como decía ahí, el ritmo de aprendizaje. Unos aprenden más rápido, otros más lentos, otros tienen otro tipo de problemas, como es el TEA, ¿no? De autismo, el problema de la hiperactividad, otros problemas también emocionales que traen de casa, ¿no es cierto? O cuestiones propias de alguna enfermedad física o algo así. ¿Ah? Entonces no vamos a estar pensando pues en la rigidez ahora, en pleno siglo XXI, de matricular a nuestros niños al 31 de marzo. Bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿Denunciamos? No podemos. ¿Quejarnos? Tampoco. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno hace este tipo de cosas, de verdad, créanme, ha habido represalias contra el niño, ¿no? Y contra los padres, ¿no? A través de la SUNAD, a través de otro tipo de cosas, de presiones, ¿no es cierto? Entonces, no nos queda tampoco quedarnos con los brazos cruzados, sino que nos queda la única forma de elegir nuestra modalidad para nuestros hijos de aprendizaje. ¿No? ¿Qué queremos? A ver, ya yo lo he dicho muy rápido, pero ¿qué queremos? Tenemos muchas alternativas para poder solucionar este problema. No podemos estar toda la vida en manos del profesor, ¿no? Que por miedo no decimos nada, nos quedamos callados, ¿no es cierto? No podemos quejarnos del colegio porque nos ponen ahí una cruz, ¿no es cierto? Y también al niño con diferencia, ¿no? O si no, si tú sabes mucho, si el niño sabe mucho, ya pues tú niñito, Jaimito, tú que sabes mucho, sabes la pizarra. Y de repente el niño no quiere salir y le obliga, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño no se jacta de lo que sabe, eso le voy diciendo. ¿No? Son los padres los que hacen notar que saben más, o son los mismos maestros, ¿no? Que se justifican, que enseñan muy bonito, que por eso tienen niños que ya saben leer y escribir. Bueno, son cosas que yo les voy diciendo, ¿no? Ojalá que no tengamos más problemas con respecto a esto. Bien, gracias.